La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Ramiro Crespo, experto económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Economista, el presidente anunció que el primer eje de la ley es el de los impuestos, los cuales, según dijo, serán simplificados. Esa fue la palabra. Además, ratificó que no se subirá el IVA, sino que más bien se bajarán los impuestos, que se reducirá o eliminarán impuestos a la producción, algunos productos, como es efectivamente los de uso personal femenino y también algunos otros rubros. ¿Cuáles son las reacciones frente al anuncio que hizo anoche el presidente sobre específicamente las medidas tributarias? Bueno, yo creo que las medidas tributarias son unas medidas tomando en cuenta la situación del país, ¿no? Son unas medidas interesantes, podríamos decir buenas, porque en muchos casos se reduce los impuestos, se reduce el IVA en una cantidad de productos de primera necesidad. Se está haciendo una contribución temporal por 2 años por parte de los individuos del sector privado y por 1 año por parte de las empresas con un capital mínimo, creo que de 1 millón. Contribución temporal que ya se hizo por ejemplo, en el terremoto del año 2016. Esperamos que si los ecuatorianos nos vamos a sacrificar con esta contribución temporal, sea la última contribución temporal, porque realmente permanentemente estamos con un Estado en un enorme déficit, con una deuda, como dijo el presidente, y yo fui miembro de la veeduría de la deuda, y nosotros dijimos que la deuda era 65,000 millones de dólares, cuando Correa hablaba de menos de 40,000, y el presidente ha dicho ayer, ha confirmado que son 63,000 millones. Un déficit que quedó en 7,000 millones, obviamente es un Estado quebrado que tenemos nosotros que sacarlo adelante de una u otra manera. Entonces, es verdad que más impuestos complican en el sentido de que para reactivar la economía sería mejor tener que el sector privado tenga más dinero en el disculpe, no sé si molesta esto, pero un poquito, pero vamos a irnos enfocando un poquito en cada uno de los temas para ir avanzando. Yo recuerdo que, se habló de simplificar la vida de los emprendedores, por ejemplo. Anunció que se eliminará el RICE y el 2% a los microempresarios. Se creará un régimen simplificado. Les gusta usar esta palabra, simplificar, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno también se anunció una supuesta simplificación de los tributos para los emprendedores, que terminó convirtiéndose justamente en el 2% de contribución a los microempresarios, ley que en realidad afectó mucho a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa, economista, una simplificación de tributos, pero que no afecta a los microempresarios? Bueno, en el caso, por ejemplo, el 2% son las ventas. Es un absurdo, porque no es sobre las utilidades, es sobre las ventas. Entonces, más bien una medida para cobrar más o sea, simplificar el cobro para el Estado, sin importar que el microempresario tenga o no utilidades. Entonces, se vuelve un costo más del impuesto en vez de ser un impuesto a la renta, un impuesto que uno paga las utilidades que tiene. Esto puede contribuir, y especialmente en épocas de crisis, puede contribuir a mayores
pérdidas y por lo tanto a que se cierren muchas microempresas, como ha sido el caso ahora con la pandemia. Entonces, tenemos que reducir al Estado como costo. El Estado tiene que, o sea, costo de la producción, costo de las ventas. El Estado, si va a cobrar, tiene que cobrar con relación a las ganancias, pero no con relación ni a los activos, ni con relación a las ventas, porque eso contribuye a que realmente las empresas tengan problemas con mayor facilidad, puedan quebrar con mayor facilidad, tengan mayor dificultad de crecer y contraten menos gente. Entonces, se está pensando, y eso es un buen primer paso, que es más importante $1 en manos del sector privado, porque es más productivo, que $1 en manos del Estado. Y luego, ese 2% que queda en manos del sector productivo y que no pasa al Estado, donde puede ser despilfarrado, donde puede ser robado, etcétera, etcétera, ese va a generar mayores ganancias, mayor empleo y mayores impuestos. Yo no quiero decir que el Estado solo hace eso. El Estado tiene muchas cosas buenas, pero lamentable en el Ecuador hay unas cosas malas que son enormes, como la corrupción, la ineficiencia, los sobreprecios, etcétera. ¿Cuáles son los tributos que se deben modificar justamente para esa anhelada dinamización de la economía, del emprendimiento sobre todo? Bueno, una cosa que es muy importante es que el otro día el ministro de Trabajo decía que de cada 3 emprendimientos, 1 sale adelante. 2 quiebran, pero que esos 2 que quiebran tienen el problema de que ya se quedan endeudados. ¿Por qué? Porque ya han tenido que contratar a personas que trabajen con ellos y se vuelven contratos permanentes. Entonces, cuando todavía no se sabe si el emprendimiento va a tener éxito, porque usted sabe, cuando comienza un negocio, no necesariamente el éxito está asegurado. Por muchos factores, tal vez no escogió el sector apropiado, tal vez hay mucha competencia, tal vez ven que usted ha iniciado ese negocio y otros le copian inmediatamente, lo que sea. Entonces, de pronto, usted que ha emprendido con el afán de crear trabajo, de ser su propio jefe y cosas por el estilo, se encuentra que le va mal y se queda endeudado. ¿Cuál es la conclusión? No puede pagar las deudas con facilidad, entra en la central de riesgo, lo cual le limita el crédito para nuevos emprendimientos y va a tener recelo de emprender en este país. ¿Por qué? Porque por lo que acaba de describir, iba a preferir emplearse, o si realmente es un verdadero emprendedor, irá a otros países a hacer el emprendimiento. Entonces, eso es crítico, porque nosotros en un sistema de mercado tenemos que acostumbrarnos que no es como, o sea, el mercado uno va probando, uno se arriesga, por eso precisamente el riesgo, cree que el negocio va a ir bien, hace los estudios apropiados, tiene la intuición apropiada, hace lo que le apasiona porque así a uno le va mejor, pero uno puede fallar, mientras que no es como el Estado que decide de pronto hacer, digamos, Yachay, o decide hacer de pronto la plataforma, pues lo que sea del Pacífico, y cosas por el estilo, sin analizar las posibilidades de pérdida. El empresario es el que toma los riesgos, que crea nuevas oportunidades, que crea nuevos productos, contribuye al desarrollo de la sociedad y a la vez, por supuesto, al crecimiento del país y al mayor empleo. Pero economistas, ¿son realmente los impuestos el obstáculo para los microempresarios, o es que más bien la mayoría de los emprendimientos nacen en el Ecuador como una forma de supervivencia por la falta del empleo? Yo creo que los impuestos es uno, otro es la dificultad para formalizar un negocio. Formalizar un negocio en general en América Latina
crear una compañía, etcétera, cuesta, digamos, es muy complicado, toma demasiado tiempo, y la formalización es muy importante inclusive para recibir crédito. Pero después también hay un problema con esto del control de las tasas de interés, porque lo que ocurre, si el riesgo de un emprendimiento es alto, lo lógico es que se compense con una alta tasa de interés. Uh-huh. Pero como no hay cómo subir la tasa por los límites impuestos arbitrariamente, se le deja entonces a que el pobre no pueda hacer su emprendimiento o que dependa del chulco. Y ojo, el Premio Nobel de la Paz, que debería haber recibido el Premio Nobel de Economía. El nombre es Mohamed Yas, bueno, el famoso de las microempresas. Uh-huh. Él demostró que con el microcrédito ganan, los microempresarios crecen mucho más y se enriquecen. Si un banco le presta a un microempresario, digamos al 70% anual, y el microempresario con eso compra algo que valga 1 centavo, por decir algo, un ejemplo simple, ¿no? Y como no lo puede fraccionar más a la moneda, le vende a 2 centavos todos los días, digamos, estamos diciendo que diariamente gana 100%. Si usted analiza ese 100% diario, se vuelve una ganancia increíble. Y únicamente tiene que pagar, por decir algo, 70% anualizado, mientras que gana muchísimo más, y tiene a la vez la asistencia del banquero especialista en microcrédito que le va a ver, le acompaña, trata de evitar que no desvíe el dinero, que lo siga invirtiendo, le enseña a manejar la contabilidad y cosas por el estilo. También tenemos entonces que los microempresarios tienen un problema por ese lado, y por otro, porque tenemos un mercado de valores que realmente, y lo ha demostrado el tema de la ISPOL, es una vergüenza la forma como ha sido regulado y sobreregulado. Eso es uno de los temas que eventualmente el presidente Lasso tiene que atacar, porque no podemos continuar con un mercado de valores diminuto y con ese tipo de reguladores. En otros países, un Bill Gates, un Steve Jobs, rápidamente recibe una cantidad de inversión de fondos ángeles, aparte de la familia y amigos, recibe de fondos ángeles, de hedge funds, después recibe las bancas de inversión que les lleva a los mercados públicos, donde se hacen millonarios, pero enriquecen también a la economía y a muchísima gente. También estamos en un mercado de valores. Ahora, para pasar rápidamente a los temas de las medidas anunciadas anoche, entre estas medidas, pues, se buscó también, o sea, la idea es que quienes ganan más de $25,000 al año, un promedio aproximado de $2,000 mensuales, paguen más impuestos. Esto implicaría al 3.5% de la población económicamente activa. Si esta medida solo afecta al 3.5% de la población, ¿en cuánto más se deberían incrementar los tributos para que sea un aumento realmente representativo para los ingresos del Estado? Porque el 3.5 me suena a mí a nada. Ya vemos que también se están poniendo por una sola vez los impuestos a patrimonio, en cierta manera. Entonces, el país está en una situación tan mala que querer aumentar los impuestos más va a hacer que la gente se empobrezca y va a hacer que el dinero, que es más el dólar, que es más útil, más productivo en manos del sector privado, pase a manos del Estado, donde mientras no se ha modificado el Estado, en general un Estado es menos deficiente que el sector privado, pero cumple funciones importantes como la de defensa, el tema de relaciones internacionales, por ejemplo, el tema de la malnutrición, que todo el mundo tenga educación, etcétera. Pero en el Ecuador tenemos que nuestro Estado no solamente que tiene una falta de productividad en comparación al sector privado,
que puede ser normal en cualquier parte del mundo, pero aquí está tomada en muchos casos está tomado por mafias. Hay muy buenos burócratas, pero también hay demasiada gente. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Lo que sí se debe hacer para mejorar ya la situación fiscal es mayor inversión extranjera, que eso se está fomentando, mayor inversión nacional, que se está fomentando con mayor confianza, y tenemos a la vez que reducir el tamaño del Estado, reduciendo el exceso de personal. Es muy sencillo averiguar quienes prácticamente no trabajan o están trabajando y la mitad trabajando y la mitad del sueldo le están pagando a quien les dio el puesto y seguramente están exilados ahora fuera del país. Entonces tenemos que hacer una buena limpieza de esa burocracia que está ahí eso es lo que se ha anunciado desde hace tantos años, ese mismo tema de limpiar, de adelgazar al Estado para poder seguir reactivando la economía, pero parece que ese sistema no avanza. No quisiera cerrar sin ir al último de los temas que usted también lo comentó, estas contribuciones especiales o temporales, por un lado, que durarán 2 años a personas con patrimonios mayores a $500,000, y también entiendo que una contribución de una sola vez a aquellas empresas con un patrimonio mayor al $1,000,000. ¿Son estas contribuciones temporales adecuadas para realizar políticas económicas sostenibles en el tiempo? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo que nosotros tenemos en este momento es una situación especial causada por 14 años de gobiernos que económicamente manejaron muy mal la economía. El segundo gobierno, el presidente Moreno, lo manejó mejor que el presidente Correa, que fue un desbarajuste y una corrupción, pero tampoco lo manejó muy bien. Entonces ahora estamos en una situación de quiebra que tenemos que poner el hombro todos los ecuatorianos para hacerlo, y que yo creo que podemos estar dispuestos a hacerlo temporalmente y por la última vez. Y una cosa que también podemos hacer, no solo reducir el tamaño del Estado, pero una cosa que no nos olvidemos, señorita, es, usted no ha visto seguramente de ninguna de las empresas del Estado, ha visto los balances auditados por una auditoría externa especializada, nombrada por el Contralor, que tiene la obligación de nombrarle. CNT no tiene balances, Petroamazonas no tiene balances, Petroecuador no tenía balances, etcétera, etcétera. Son agujeros negros donde puede pasar lo que sea y ni siquiera tienen auditoría. No importa que un gobierno sea de izquierda o no importa que el gobierno sea de derecha, la contabilidad es la misma. Uh-huh. Pero ¿por qué es que no tenemos una buena contabilidad de las empresas del Estado? Porque obviamente así es más fácil robar. Y los 2 últimos contralores que tenían la responsabilidad de nombrar a las empresas auditoras especializadas, coincidencia, están con problemas legales. Bueno, ya se anunciaron medidas hacia afuera, hacia los ciudadanos, pero también, entonces, como usted lo dice, hacia adentro del Estado, ¿no? Hay mucho por hacer todavía en las instituciones gubernamentales para también colaborar en esta reactivación, en esta búsqueda de un mejor país. Yo le agradezco muchísimo, economista. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Una buena tarde. Agradecemos a Ramiro Crespo, experto en temas económicos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.